mayor es el que está en nosotros. Quiero que abra la Biblia, por favor, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice la Biblia: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Démosle un aplauso fuerte a la palabra del Señor en esta hora. Diga conmigo: mayor es el que está en nosotros. ¿Sabe que hay un problema que muchas veces nosotros tendemos, un error que cometemos? Y es el error de maximizar, de exacerbar, de magnificar nuestros problemas, nuestros enemigos, el mundo espiritual. Muchas veces queremos maximizar eso y minimizar a Dios, minimizar quiénes somos nosotros en Dios. Y podría hablar de muchos casos en que esto sucedió, pero voy a mencionarle solamente un par de ellos. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Moisés mandó unos espías por dirección de Dios para que observaran la tierra que Él les iba a entregar. Y les dijo que observaran y que trajeran un reporte. Y lo que dice la Biblia es que cuando ellos fueron, se dieron cuenta de que la tierra que Dios les iba a entregar era una tierra espectacular, que literalmente fluía la leche y la miel, es decir, era una tierra de abundancia. Tomaron unos frutos de uvas que lo tenían que cargar entre varios, porque era tanta la abundancia de esa tierra. Sin embargo, lo que nos muestra la Biblia es que ellos se enfocaron en los gigantes. Y cuando trajeron el reporte, empezaron a lamentarse y sin siquiera empezar a pelear la batalla se estaban dando por derrotados, simplemente porque ellos estaban magnificando, exacerbando, maximizando el enemigo y menospreciándose ellos. Mire lo que dice la Biblia en Números capítulo 13, 33. Mire lo que ellos dicen: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, ojo, a nuestro parecer, ¿como qué? Como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces note usted que ellos están viendo los gigantes grandes y ellos se están viendo ¿cómo se sentían ellos? Chiquitos. Dice: a nuestro ¿qué? A nuestro parecer. Hay otra versión que dice: y nosotros nos veíamos. No está ahí la versión. Dice: nos veíamos. Otra versión dice: nos sentíamos como langostas, y así deben habernos visto ellos, dice esa versión. Entonces note usted que muchas veces perdemos la batalla sin ni siquiera empezar a pelearla, porque vemos nuestros desafíos tan grandes y nos vemos nosotros muy pequeños. Y esto no solamente le pasó al pueblo de Israel en esta ocasión. Por ejemplo, la Biblia dice en 1 Samuel 17 que se levantó el ejército de los filisteos y tenían un hombre gigante, un gran guerrero llamado Goliat.
Creo que todos hemos escuchado esa historia. Y se levantó y por 40 días estuvo intimidándolos, amenazándolos, diciendo y gritando maldiciones. Y todos empezaron a llenarse de temor. Nadie se atrevía a enfrentarlo porque todos lo veían a él tan grande. Yo creo que lo maximizaron, lo vieron más grande de lo que realmente era, y ellos se sintieron impotentes. De tal manera que dice en 1 Samuel 17:24: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían? Huían de su presencia y tenían gran temor. Pero de repente la Biblia dice que se levantó un muchachito joven que la gente lo menospreció porque era un monito bonito, pequeño, llamado David, que se atrevió a ver las cosas de manera diferente. Él no estaba maximizando al enemigo y minimizándose él, sino que mire cómo él vio al enemigo. Dice en 1 Samuel 17:26, cuando él los vio a todos los soldados, él estaba allí porque lo había mandado a repartir unos quesos. Él no hacía parte del ejército, estaba ahí, como decimos nosotros, de metido. Pero cuando él los vio todos asustados, les dijo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, mira lo que dice él: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ojo, mire la diferencia. Él no se atemorizó porque él no dijo: ay, el enemigo tan grande, qué miedo. No, él dijo: pero ¿cuál es el temor si nosotros somos los escuadrones de un Dios como viviente? En otras palabras, estaba diciendo: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos ven la diferencia? Y se atreve a enfrentarlo, y dice la Biblia que el enemigo Goliat se le vino como un río. Y cuando David se le enfrentó, lo miró a los ojos, nunca volteó a mirar atrás, y le dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en mi nombre, dijo él. Ojo, que él no estaba confiando en su fuerza, él no se estaba apoyando en su capacidad. Él dijo: yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? De aquel que es mayor, es el que está en nosotros, de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en. No dijo: toda la tierra conocerá que yo soy David. No. Él dijo: toda la tierra se enterará de que hay un Dios en Israel. Entonces note que realmente la victoria está en la perspectiva, en la visión que nosotros tenemos de nuestros enemigos, de nuestros problemas, de nuestros desafíos, de nuestros retos, y también cómo es que nosotros nos estamos viendo. La realidad es que muchas veces, mi amado, nosotros nos pasa lo mismo que el pueblo de Israel.
cuando tenemos problemas los vemos grandísimos. Esa enfermedad que nos diagnostican, o esa carta de despido, o ese problema que enfrentamos, o un enemigo que se levante, o un chisme, o simplemente el mundo espiritual que nosotros enfrentamos, como que les atribuimos más poder del que verdaderamente tienen, y les damos la grandeza que no le damos a nuestro Dios. Y hay una frase que a mí me gusta que dice: no le digas a Dios que tienes un problema muy grande, dile al problema que tú tienes un Dios más grande. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, mi amado, cuando nosotros nos encontramos con situaciones difíciles y tendemos a temer, a llenarnos de miedo, a perder la batalla en nuestros corazones aún sin pelearla, es allí cuando nosotros debemos recordar promesas como las que estamos hoy trayendo a memoria. Primera de Juan 4:4, donde dice, pongámoslo, el Señor nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. No dice que los venceremos, dice que ya están, ¿qué? Vencidos. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y quiero que examinemos este versículo y miremos algunas verdades, por lo menos 3, 4 verdades. Primero, nuestra identidad. La Biblia dice: ustedes son de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: yo soy de Dios. Diga conmigo: somos de Dios. Es decir, amado, le pertenecemos a Dios. No somos nuestros, no estamos solos, somos de Dios. Somos propiedad de Dios. Él nos compró, Él nos creó, Él es el dueño de nuestra vida. Y si somos de Dios, debemos tener por cierto de que Dios cuida lo que le pertenece. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: Dios cuida lo suyo y yo soy suyo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando enfrentemos nuestros gigantes, cuando enfrentemos al enemigo, siempre tenemos que irnos con nuestra identidad clara. Soy de Dios, soy un hijo de Dios, somos de Dios, soy de Dios, le pertenezco a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo segundo, mi amado, es que el Señor dice: y los habéis vencido. Ustedes ya son vencedores. Ahora, cuando dice ahí los habéis vencido, ¿a qué se refiere? Si usted lee los versículos anteriores, se dará cuenta que el apóstol Juan está hablando de fuerzas de oscuridad espiritual que influyen en este mundo, poderes de las tinieblas. Si lee los versículos anteriores, se dará cuenta que el apóstol Juan está hablando del espíritu del anticristo que se manifestará en los últimos tiempos. Mire lo que dice, leamos el versículo anterior a este. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora, diga conmigo, ahora ya está pero mayor es el que está en nosotros que es que está en él
¿Y quién está en el mundo según ese versículo? El espíritu de él. Ahí está operando, está obrando. Es que los cristianos no estamos durmiendo, pero hermano, solamente prenda el televisor y nos damos cuenta que las cosas están avanzando, que el espíritu del anticristo se está levantando, que el sistema de este mundo está operando. Voy a hablar algo muy interesante el domingo, así que venga aquí, vamos a hablar cosas importantes, como siempre. Pero entonces está hablando de que el anticristo está en el mundo. Y si lee el versículo 1, está hablando de falsos profetas. Entonces está hablando de fuerzas de maldad, de la operación de las tinieblas, del espíritu del anticristo, de falsos profetas. Pero el Señor vuelve y dice, versículo siguiente: hijitos, vosotros sois de Dios y lo sabéis. Diga conmigo, hemos vencido. Diga, somos más que vencedores. Amén. Algunas veces, mi amado, parece que le estamos dando más poder a las tinieblas del que realmente tienen. Estamos glorificando a las tinieblas, otorgándoles un poder más grande del que está en nosotros. Así que, verdad número 1, somos de Dios. Verdad número 2, ya hemos vencido. Verdad número 3, ¿por qué el Señor dice que ya hemos vencido? Porque dice, porque el que venció eso está ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Diga conmigo, está en nosotros. ¿Dónde está? Dice, mayor que eso, mayor que el anticristo, mayor que las fuerzas espirituales de maldad, mayor que los poderes de las tinieblas, mayor que esos problemas, mayor que cualquier cosa, es el que está en ustedes. Mayor es el que está en nosotros. Ahora, no dice que somos nosotros, sino el que está en. No soy yo, diga conmigo, no soy yo. No soy yo el poderoso, es el que está en mí. Amén. No a nosotros, sino a su nombre damos gloria. Ahora, ¿quién es el que está en nosotros? ¿Qué dicen ustedes, iglesia? ¿Quién está en nosotros? Primera de Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora ¿dónde? En nosotros. ¿Quién está en nosotros? Diga conmigo, el Espíritu de Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía y todavía se mueve, y donde vive en nosotros. Mayor es el que está en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo, que es mayor a cualquier espíritu en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora, Gálatas 2:20, lo predicábamos el domingo, nos habla de quién está en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo. ¿Dónde? En mí. ¿Quién está en mí? Diga conmigo, Cristo. Pregunto yo, ¿quién hay más poderoso que Cristo?
¿quién puede vencer a Cristo? ¿Por qué nos atemorizamos si tenemos a Cristo? Si el Espíritu está en nosotros. Diga conmigo, mayor es el que está en nosotros. Tenemos muchos enemigos espirituales, muchos enemigos físicos, pero ninguno de ellos es más grande que el Espíritu y que el Cristo que vive en nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No importa lo que se levante, el que se levante, quién se levante, lo que enfrentemos, no hay nada mayor que el Cristo que tenemos adentro. No un escapulario, no un crucifijo, es un Cristo vivo que está en nosotros. Y la Biblia dice: ustedes son hijos de Dios, ya los han vencido. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque el victorioso, el que ya venció todo eso, está en ustedes. Y por eso ustedes son más que vencedores. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora, ¿qué hay en el mundo? ¿Qué es lo que enfrentamos en el mundo? Romanos 8, versículo 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Diga conmigo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice la Biblia, estoy seguro que ni la muerte. ¿Cuántos saben que el que está en nosotros es mayor que la muerte? Mire, lo máximo que puede hacernos una persona aquí en la tierra es matarnos. ¿O no? ¿Qué más? ¿Ya? Pero por eso el Señor dice: ustedes no teman al hombre que puede matar el cuerpo, pero nada más puede hacer. Temed a aquel que puede destruir el alma en el infierno. ¿Sí o no? Entonces, mi amado, ni la muerte, porque Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que la muerte no es mayor que el que vive en nosotros. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Los principados son gobernadores del reino de las tinieblas. Dice la Biblia: eso no es mayor que el que está dentro de nosotros. Amén. No tema. Ni potestades. Eso no es mayor que lo que habita en nosotros, que el Espíritu que está en nosotros. Ni lo presente. Todo lo que enfrenten en el presente no es mayor a lo que está en ustedes. Ni lo porvenir. Y sabemos que hay cosas por venir que van a ser muy delicadas. La misma Biblia las profetiza. Pero el Señor dice: no teman, porque nada de eso es mayor que el que está en ustedes. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Todo lo que ha sido creado, visible e invisible, fue creado por medio de Él y para Él. Por lo cual nada de lo que Dios ha creado es mayor que el que habita en nosotros y lo creó. ¿Cuántos dicen amén a eso?
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién más está en el mundo? Este personaje que nombra a Jesús en Juan 14:30, donde el Señor dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿De quién estaba hablando Jesús cuando dijo el príncipe de este mundo? Ni Satán. ¿Y dónde dice el príncipe de este qué? Mundo. El príncipe, así le llama Jesús, el príncipe de este mundo de maldad, que se rige por la inmoralidad, por el pecado, por la muerte, por la destrucción, por todo lo que vemos hoy en día. Tiene un príncipe, pero dice la Biblia: mayor es el que está en nosotros que ese príncipe que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, no podemos atribuirle más grandeza de la del Rey que habita en nosotros. Y la Biblia dice en Romanos 16:20: el Dios de paz, el Dios de casa de paz, ¿cuántos dicen amén?, aplastará en breve ¿a quién? A Satanás. ¿Dónde? Bajo nuestros pies. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Cristo de la gloria. No dice que lo vamos a aplastar nosotros, dice quién lo va a aplastar por nosotros. Y el que lo va a aplastar vive en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan de la profecía? Desde el principio el enemigo sabe que perderá la batalla, porque la profecía le dijo a la mujer que a través de su descendencia vendría el verdadero rey, y que la serpiente le mordería el talón, pero que él le aplastaría la cabeza. El Señor, nuestro Rey Jesucristo, aplastó la cabeza del enemigo y lo aplastará en breve bajo nuestros pies. Por lo cual, ¿de quién temeremos? Por eso dice la Biblia, primera de Juan 4:4: hijitos, vosotros sois de Dios. Amén. Somos la niña de sus ojos. ¿Cuántos dicen amén? Y Él cuida, nos cuida. Ay de aquellos que se meten contra la niña de los ojos del Señor. Tú y yo somos la niña de los ojos del Señor. Por eso le dijo al apóstol Pablo, cuando era un perseguidor de la iglesia, le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es dar coces? Es esto. Pero hacerle eso a una puntilla por donde está el clavo. ¿Qué le pasa a alguien que hace así una puntilla donde está el clavo? ¿Qué le va a pasar? ¿Cómo va a terminar? Cada vez que se atreve a golpear, está golpeando algo que lo va a dejar destrozado. Así es el que se levanta contra Cristo. Lo único que va a hacer es lastimarse, porque nadie puede en contra del que está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: somos de Dios. Y denle un aplauso al Rey de Reyes. Diga conmigo: soy de Dios.
hemos vencido. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amado, ¿qué es lo que usted está enfrentando hoy? Ese problema de esas monedas, ese problema económico, ese problema de salud, cualquier nombre, dígame el que sea, cualquier nombre, hay un nombre que está sobre todo nombre, y es el nombre de Jesús. Y no hay otro nombre que pueda resistirse al Rey que tenemos adentro. Así que deje de atribuirle tanto poder a ese problema. Deje de verlo más grande que el Dios que usted tiene. No digas: Dios, mira este gigante tan grande, sino como David, muéstrele a ese gigante el Dios grande que usted tiene. Eso fue lo que hizo David. ¿Usted se cree muy grande? Sí, para los que estamos aquí, pero hay un Dios más grande. Muéstreles el Dios grande y vea la victoria que Dios tiene para usted y para mí en Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Póngase de pie un momento. Vamos a orar y vamos a proclamar que tenemos un Dios poderoso. Vamos, todos levantemos nuestras manos y vamos a proclamar. Diga conmigo: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dígale: Señor, así que nos levantamos hoy, Señor, con tu poder y con tu autoridad, Señor. Proclamamos, Señor, tu victoria sobre la vida, sobre la muerte, sobre ángeles, sobre principados, sobre potestades, sobre toda fuerza del enemigo. Dígale: Señor, nos levantamos en el poder del Espíritu Santo, declarando que somos más que vencedores. Levante su mano y diga: yo creo lo que dice la palabra, que soy más que vencedor en Cristo. A este problema yo le digo: vete en el nombre de Jesús. A esta enfermedad, Señor, le decimos que desaparezca en el nombre de Jesús. A esa situación, levanta tus manos y dile: no vas a robarme mi gozo, no vas a robarme mi paz, porque yo tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El Señor está conmigo como poderoso gigante, por lo cual los que me persiguen tropezarán, caerán y no se levantarán. Vendrán contra mí por un camino, pero por 7 caminos saldrán huyendo de delante de mí, porque escrito está: tú callarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de los hijos de Dios, y esto es lo que yo doy a los que me sirven, la victoria. Levante su mano y diga: ningún arma forjada del enemigo contra nosotros prosperará. Cancelamos toda hechicería, toda brujería, toda masonería, todo paganismo, toda idolatría, todo vicio, todo pecado, toda enfermedad. Padre, proclamamos tu victoria
Señor, toda atadura de pornografía, de adulterio, de fornicación, de homosexualismo, de lesbianismo, de drogadicción, toda cadena se rompe y en el nombre de Jesús declaramos la libertad. Levante sus manos. Levante sus manos en señal de victoria y dígale: soy de Dios, somos de Dios, somos los que han vencido. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dale un aplauso. Dale un grito de victoria, Rey. Aleluya.